7 de abril de 1945, en Europa se firma la capitulación de Alemania. Es el final del Tercer Reich. En este momento, Italia, Alemania, Rumania y las demás potencias del eje están fuera de juego, pero esto aún no termina. Falta alguien más para dar concluidos 6 años de guerra infernal: Japón, último gran contrincante de los aliados. En este video hablaremos sobre el previo a los ataques nucleares, el efectuo de estos mismos y sus consecuencias. Así que prepárate, porque hoy hablaremos de Hiroshima y Nagasaki, el ataque que condenó a la humanidad. Luego de la rendición alemana, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra sabían muy bien que la guerra aún no había terminado. Les quedaba Japón, un contrincante que sabían muy bien que no era un juego. Desde 1944, Estados Unidos utiliza el archipiélago de las Marianas como base para los nuevos bombarderos estratégicos. Así es, hablamos del B-29 Super Fortress. Si quieres que hable exclusivamente de este avión, házmelo saber en la caja de los comentarios. A finales de este año se inician los raids aéreos sobre Japón. Desde Saipan, que ya estaba tomada en este momento, despegan bombarderos que se dirigen a Tokio. Desde el primer raid diurno sobre la capital, luego de la operación Dolittle en el 42, se inaugura una ofensiva que va aumentando hasta impactar en efectos devastadores para Japón. El 9 de marzo de 1945, casi 300 B-29 procedentes de Saipan, Guam y Tinian lanzan durante 3 horas cantidades masivas de artefactos incendiarios sobre la capital del imperio. La quinta parte de la superficie de la capital es devorada por las llamas y mueren más de 100.000 civiles, más de lo que dejó las bombas atómicas. Días siguientes les toca el turno a diferentes ciudades como Osaka, Nagoya y Kobe. Empiezan poco a poco a desmoronar al imperio. Es el preludio del fin, pero aún así no era suficiente para hacerlos rendir completamente. Siguiente a esto llega la batalla de Okinawa, batalla que está sumamente entrelazada con lo sucedido el 6 y el 9 de agosto de 1945. Okinawa, defendida por más de 120.000 hombres japoneses al mando del general Mitsuru Ushijima, están listos para pelear hasta el final. Por otra parte, una flota de 1.300 buques norteamericanos, entre ellos 18 acorazados, 40 portaaviones y 200 destructores, algunos ingleses, rodean la gran isla japonesa y se inicia el bombardeo de las fortificaciones enemigas. El 1 de abril, más de 60.000 marines llegan a Okinawa. Los japoneses combaten en el interior de la isla, confiando que el ataque conjunto de los kamikazes a la flota anclada en la costa. La primera oleada de kamikazes de más de 700 aviones, entre ellos destacan el A6M0, te dejaré su video aquí arriba en recomendados, empiezan el 6 de abril. Algunos impactan, pero su mayoría son rechazados por los antiaéreos norteamericanos. Un día después, el legendario acorazado Yamato parte para una misión sin retorno, destinado a morir en batalla hasta el último cañón, hasta la última bala. Es atacado por 280 aviones y se hunde con él, no solo con 230 japoneses, 2.300 japoneses, también la última esperanza y el orgullo de la armada deja de existir. Después de 80 días férreos resistiendo cargas Banzai con japoneses que literalmente se les tenía que matar 2 veces, combates por tierra, mar y aire, la tenaz resistencia por fin cesa y cae Okinawa. La Armada de Estados Unidos tiene las pérdidas más importantes después de Pearl Harbor, con más de 7.000 hombres, más 31.000 heridos, aunque esto no es nada comparado con los más de 100.000 soldados japoneses aniquilados. La Armada de Estados Unidos tiene las pérdidas más importantes después de Pearl Harbor, con más de 7.000 bajas y más de 31.000 heridos, aunque esto no es nada comparado con los más de 100.000 soldados japoneses aniquilados. Todos los generales se hacen el harakiri, que de hara, vientre y kiri, corte, y es una forma de suicidio ritual practicado en el Japón por razones de honor o por orden superior y consiste en abrirse el vientre. Luego de la batalla sobreviven 2/3 del medio millón de habitantes de la isla. Anteriormente hubo otra batalla parecida que también está entrelazada con esto, conocida en la isla de Iwo Jima. Sucedió al principios del 45.
Las campañas de Iwo Jima y Okinawa resonaron como una inquietante advertencia para Estados Unidos, no solo por la resistencia nipona era cada vez más tenaz y desesperada a medida que se acercaban más al territorio nacional, sino también por el elevado número de pérdidas, aunque son infinitamente menores a las de Alemania y la Unión Soviética en el frente oriental. Aún así suscita una profunda conmoción en la opinión pública norteamericana. Pese a los éxitos conseguidos, no se podía garantizar que la invasión al territorio japonés, prevista como la Operación Downfall o Operación Caída, fuera de la misma manera. De hecho, el Comité del Estado Mayor norteamericano elaboró predicciones y se calcula que en esta operación se tendría más de 800.000 muertos y más de 300.000 heridos, algo inaceptable para la opinión pública. Se perderían más en esta invasión que todos los caídos en todos los frentes. Mientras se llega a una decisión, siguen los raids sobre Japón. El 2 de agosto de 1939, Albert Einstein, físico alemán emigrado a Estados Unidos, remite una carta a Roosevelt informando sobre la posibilidad de que Alemania construya en breve plazo un arma mortífera, aprovechando el proceso de la fusión atómica, y le invita a poner en marcha un programa de investigación que asegure la supremacía de los occidentales. En el verano de 1942, Estados Unidos pone en marcha el proyecto Manhattan, dirigido por el general Leslie Groves y bajo la supervisión del físico J. Robert Oppenheimer. El 2 de diciembre de 1942, un grupo de investigadores dirigidos por el italiano Enrico Fermi experimenta la reacción nuclear en cadena. Mientras tanto, en Los Álamos, Nuevo México, se construye una ciudad laboratorio que albergará a 65.000 personas. Es el más estricto secreto. A comienzos de 1943 se empiezan a estudiar los detalles para la construcción de la bomba, que estará a punto a principios de 1945. El primer ejemplar experimental de plutonio se hace estallar en el desierto del Álamo Gordo, el 16 de julio de 1945. Truman dice: "Los niños han nacido bien", lo ha dicho de que el experimento ha sido un éxito total. Luego de esto, aun cuando la Marina y la aviación norteamericanas estaban de acuerdo en mantener los instrumentos adoptados hasta el momento, que era el bloqueo naval y bombardeos estratégicos, era nada más lo único necesario para poner de rodillas a Japón. Las previsiones del ejército sobre las pérdidas en caso de invasión de territorio nipón provocaban la alarma en Washington. Si bien Stalin se comprometía a entrar en guerra en Oriente, Truman decide que, a pesar de las opiniones contrarias de algunos científicos y representantes de la cúpula militar, emplear la bomba atómica para acelerar la derrota nipona. El 6 de agosto de 1945 se arroja el primer ingenio nuclear sobre Hiroshima, que provoca la muerte a más de 70.000 personas, sin contar las que posteriormente mueren por las radiaciones en la destrucción de la ciudad. De hecho, fue a las 8:15 de la mañana, el bombardero estadounidense Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, arroja sobre Hiroshima la bomba atómica, que explota a 600 metros del suelo, desprendiendo una energía equivalente a 20.000 toneladas de explosivos. En la ciudad japonesa se desencadena el infierno. Es el centro de la explosión, se produce una bola de fuego a una temperatura de millones de grados que irradia una luz cegadora y se extiende a lo largo de kilómetros. La onda de choque se propaga a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora, devastando todo lo que encuentra. Minutos más tarde se genera un viento cálido que forma una corriente de aire, polvo y escombros que se elevan a miles de metros de altitud y, una vez enfriados, vuelven a caer en la tierra, produciendo una enorme nube de forma de hongo. Toda forma de vida, escuchen, toda forma de vida en un radio de centenares de metros queda extinta. 70.000 personas mueren y 37.000 permanecen gravemente heridas y torturadas por las mutilaciones y quemaduras. Las décadas siguientes quedan marcadas por una larga estela de muertes y por el efecto a largo plazo de las radiaciones. 3 días después le toca el turno a Nagasaki con 80.000 muertos. Entre tanto, el Ejército Rojo desencadena el ataque a Manchuria y Corea e invade en las Islas Kurles. Ha sido considerado militarmente más que política la que ha llevado a Truman a ordenar el uso de la bomba atómica, obligar al enemigo a un rápido cese de las hostilidades, pero también persuadir a la Unión Soviética para que tome conciencia de la superioridad tecnológica norteamericana. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki empujan a Hirohito a autorizar el envío de los aliados a una oferta de capitulación, y el 14 de agosto el emperador anuncia por radio: es el primer mensaje público hasta entonces jamás pronunciado por un soberano japonés, que el imperio del sol naciente está preparado para aceptar la rendición incondicional. El 2 de septiembre de 1945 los representantes nipones firman la capitulación en el puente del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio.
Algo curioso que hay que mencionar es que las ciudades de Hiroshima y Nagasaki eran las ciudades con más católicos y cristianos de todo Japón, algo que pudo influir en la decisión de las bombas se lanzaran aquí. Harry S. Truman es alguien difícil de abordar, ya que causó dolor y sufrimiento a personas inocentes. El imperio, de hecho, había hecho cosas horrorosas como la masacre de Nankín. Aún así los culpables eran los líderes, e inclusive el propio Hirohito, los militares, mas no los civiles, así que me parece infame el uso de estas mismas. Era un tiempo duro, lo sé, pero ya de no haberlas lanzado, probablemente la guerra hubiera acabado hasta 1947. Algo que no se suele mencionar es que aún con las bombas, Japón no se quería rendir, y al pronunciarse el emperador Hirohito, como lo mencionamos hace unos momentos, había intentos de matarlo, ya que el espíritu de rendirse en Japón era muy fuerte. Ellos decían más valía morir que rendirse. Se pensó que caerían una docena de bombas sobre Japón. Lo curioso es que Estados Unidos había gastado muchísimo dinero y no podría fabricar otras hasta tiempo después. Una de las razones que se suele decir que querían disuadir a la Unión Soviética, por esto la lanzaron, se suele decir, porque supuestamente eran más poderosos que ellos, dando inicio poco a poco a la Guerra Fría. Estados Unidos pensó que harían temblar a la Unión Soviética y subestimaron al oso ruso, ya que creyeron que no podrían crear sus propias bombas, lo cual fue un error. Lejos de asustarlos, se armaron más de valor para encarar a Estados Unidos. Surgieron dos superpotencias después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es el 2 de septiembre cuando se capitula Japón. Y al día de hoy, aunque ya no exista la Unión Soviética, Rusia tiene más objetos nucleares que los propios norteamericanos. El ser humano creó la peor arma de la historia, cegado por sus ambiciones, se ha condenado al mundo desde que se creó. Son un peligro inminente, no solo para el ser humano, sino para todos los seres vivos del planeta. Es algo que nunca debió existir, pero por los gobiernos, la política, la guerra existe, y estamos en peligro inminente de que se detone de nuevo. El ser humano nunca aprende. A este punto los animales son más razonables que los humanos mismos. La historia nos enseña que hay cosas que jamás deben repetirse. Esta es una de ellas. Jamás debe volverse a detonar una bomba atómica. Lo triste es que se han creado armas más poderosas, haciendo literalmente a Hiroshima y Nagasaki un juego de niños. Esperemos que por la necedad del ser humano no sean culpables todos los seres de este planeta. Como especie tenemos un enemigo mortal, y no son las bacterias ni los virus. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y bien, si te ha gustado este video, dale un buen like y suscríbete, comparte, comenta qué te ha parecido el video de hoy. Y ponte atento, ya que retrocederemos en el próximo video 500 años a la capital del Imperio Azteca. Sin más que decir, nos vemos pronto.